Ante el trauma, el cuidado se vuelve un arte, una danza sutil entre el pasado y el futuro, una puerta que se abre lentamente, alumbrando nuestras sombras poco a poco. Así nos dice la facilitadora y docente en constelaciones familiares que escucharemos a continuación. Es una buscadora nata que, sumada a su maternar, la lleva a adentrarse en el mundo de la mejora personal, convirtiéndose en autodidacta sobre los procesos del embarazo, parto y crianza respetada. Es desde estas áreas donde se relaciona con el enfoque sistémico y la educación libre, realizando el acompañamiento respetuoso a las familias que se encuentran en la etapa de la crianza, descubriendo que integrar el trauma personal y colectivo permite generar puentes que harán transitar el aquí y el ahora de forma consciente. Su experiencia nos los compartirá a través de su ponencia, las constelaciones familiares y el trauma, cómo crear un espacio de trabajo seguro y cuidado para consultantes y facilitadores. Mora Salmas desde Argentina, bienvenida. Mora, cámara y micro, todos tuyos. Hola Carola, ¿se me escucha bien ahí? Te escucho limpio y claro. Perfecto, bueno, bienvenidas, gracias Carola, Alejandra, Facundo y todo el equipo. Y también gracias a quienes están ahí, que espero que estén, no les veo sus rostros, pero veo sus nombres. Bueno, de alguna manera llego a este tema, como decía Carola, yo conozco las constelaciones hace unos 14 años, a partir de una crisis personal y profesional. Mi primera carrera es la antropología, y en ese proceso empiezo a hacer meditación, y empiezo a hacer yoga, y me formo como reikista, y un camino de autodescubrimiento, y así llego a las constelaciones. Y desde ese entonces hasta ahora vengo acompañando procesos individuales, grupales y formativos. Y de alguna manera el trauma, que siempre estuvo presente, ¿no? Porque las constelaciones siempre está presente, trabajamos con hechos traumáticos transgeneracionales e individuales, pero a partir de, por un lado, esta curiosidad profesional de seguir formándome y de seguir cuidando el espacio de trabajo, pero por el otro lado también una experiencia personal, como decía Carola, en este maternar, que ahora nuestra hija ya ha crecido y tiene 5 años, pero en ese momento, cuando tenía unos 9 meses, unos 9 meses, tuve una situación. La tomo esto, ¿no? Porque esto es de lo que quiero hablar también, cómo las situaciones difíciles quedan alojadas en el cuerpo, ¿no? Y esto es lo que me trajo esta experiencia, porque ella tuvo una convulsión, que el hecho en sí fue una convulsión febril, que cuando llegamos al hospital nos dijeron que no había secuelas, que había sido una regulación de su cuerpo para poder bajar su fiebre, y que ya había pasado. Sin embargo, aunque el hecho había pasado, los efectos, que para nosotros fue como familia ese hecho, fueron traumáticos. ¿En qué sentido? En que luego de que cada vez que se enfermaba, sucedían en nosotros un montón de situaciones emocionales, físicas, relacionales, que hablaban de que ese hecho en sí, aunque no había sido médicamente complejo, sí había generado un efecto en nosotros. Entonces, a partir de esto es que yo empiezo a trabajar y a profundizar en esta mirada. Y es lo que les quiero compartir, que es cómo cuidar, cómo tener en cuenta estas informaciones sobre qué es un trauma, sobre qué efectos tiene, y sobre todo tenerlo en cuenta no para transformarnos en traumaterapeutas, sino para poder tener recursos a la hora de trabajar en la consulta individual y de cuidar ese espacio, tanto para nosotros como para las personas. Entonces, a mí me ayudó mucho, y es lo que les quiero compartir aquí en mi diapositiva, que espero que se vea bien ahí, ¿sí? Sí, se ve limpio, claro, gracias. Perfecto. Entonces, no los quiero aburrir con una cuestión teórica, pero siento que es necesario darle una base para después ir a ejemplos concretos de cómo esto se aplica o se puede trabajar. En principio, para mí siempre en una misma, y de ahí con otros, ¿no? Entonces, como les contaba recién, para comenzar, ¿qué es un trauma? El trauma no es el evento en sí, ¿no? Trayendo esto personal que les traje, no fue el hecho de la convulsión en sí, sino
la respuesta que mi sistema nervioso dio ante esa situación que para mí fue abrumadora, ¿no? Fue abrumadora porque yo creía que mi hija se estaba muriendo, ¿no? Que tenía un paro cardíaco, que otra cosa le sucedía. Entonces, ese hecho que fue tan impactante y tan abrumador para mí, la forma de procesarlo es lo que genera o no un trauma, ¿no? Es decir, es nuestra capacidad de poder digerir, de poder integrar un evento que de alguna manera generó un miedo muy grande, un dolor muy grande. Y por lo tanto el trauma no lo consideramos como algo pasado, sino que justamente está aquí presente día a día con nosotros, esas situaciones que no pudimos mirar, que no pudimos digerir, o que nuestros ancestros no pudieron mirar e integrar porque eran demasiado abrumadoras. Entonces quedan alojadas en los diferentes niveles, en el cuerpo, en la emoción, en nuestros pensamientos, de diferentes maneras. Entonces, esto es muy importante, ¿no? De comprender que el trauma es cómo proceso yo dicho evento. Por eso, un mismo evento puede ser o no traumático dependiendo cómo cada uno hace ese proceso. Tenemos entonces diferentes niveles de trauma, que es lo que vengo compartiendo un poquito. El trauma individual, el trauma sistémico y transgeneracional, que es el que trabajamos continuamente también en las constelaciones, y el trauma colectivo. Dentro del trauma individual, por un lado tenemos el trauma por shock, que es esta situación que yo les cuento, o un abuso, o un accidente, una situación sorpresiva e inesperada. Pero por otro lado, hay ciertos traumas que se llaman traumas de apego o traumas de desarrollo, y que tienen que ver con pequeñas situaciones que moldearon, por decirlo de alguna manera, como si fuera barro, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, y que generaron efectos que hoy en día siguen presentes y siguen condicionando nuestras relaciones, nuestro mundo laboral, nuestro mundo de pareja, etc. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en los traumas de apego aquí, eh, cuando les hable de otra parte, porque hasta hace un tiempo no eran tal vez considerados traumas. Hay diferentes líneas teóricas de esto, pero muchas veces tenemos asociado la palabra trauma a esto grande, pero a veces es como la gota que va moldeando la roca y que va generando un efecto a largo plazo, muy importante también. Por otro lado, está el trauma sistémico y transgeneracional, como les decía, que pueden ser las hambrunas, las guerras, las inmigraciones, las enfermedades, que no necesariamente nos ocurrieron a nosotras y nosotros, pero que habitan epigenéticamente, como dice la ciencia hoy en día, que ha podido descubrir que en nuestro cuerpo epigenéticamente está alojada esta memoria y que estamos conectadas con estas situaciones también y respondemos ante estos hechos a veces como si los hubiéramos vivido nosotros mismos. Y por otro lado, el trauma colectivo, como puede ser, por ejemplo, la pandemia que vivimos, en donde a cada uno le afectó de diferente manera, pero que nos atraviesa a cada sistema del que formamos parte en diferentes niveles, y que también pueden ser, por supuesto, lo que está pasando con el clima hoy en día, las guerras en los diferentes lugares, y la pandemia nos ha traído mucho esta conciencia. Puede pasar a miles de kilómetros de distancia, pero tiene un efecto en mí también. ¿Sí? Entonces, quiero compartirles ahora cómo es que sucede esto, cómo es que mi sistema nervioso responde ante una situación de este tipo. Hay algo que se llama respuesta de estrés agudo, que es la inteligencia que tiene, como les compartía, mi sistema nervioso para poder accionar. Esto está ubicado en la parte más reptiliana del cerebro, nos conecta con el mundo animal, y que es que ante un peligro, mi sistema nervioso se hace una sola pregunta, que es, ¿esto es seguro o no es seguro? Desde que estamos en el vientre materno hasta nuestro último día, la neurocepción, que es la percepción previa a nuestra percepción, a nuestro darnos cuenta, está calibrando si es seguro o no ese ambiente en el que estamos. Si es seguro, acá van a ver que hay una liñita verde que se llama nervio vago ventral. Es como el lugar que conecta el corazón con los pulmones, con la voz, con el rostro. ¿Vieron cuando hay un bebé y nos acercamos y le hablamos con otra voz y lo miramos? Hay como un contacto donde ya estamos en conexión, ¿no? Pero si no es seguro ese lugar, vamos a tener tres respuestas básicas. Uno es o atacar,
o huir. Es decir, yo a veces pongo este ejemplo de viene el tigre, ¿no? Que hay unas imágenes tanto de humanos como de animales en donde están en situaciones de riesgo y se activan todo, vamos a ver más adelante, todo el sistema hormonal, todo el sistema nervioso, la sangre, la respiración, bueno, todo lo que se transforma para poder moverme de ese lugar sin pensarlo, ¿no? O huyo o ataco si tengo la fuerza. Y por otro lado, cuando no puedo hacer esto, cuando está el peligro y no puedo ni atacar ni huir, tengo una tercera opción que es vital, que es congelarme. Y esto está vinculado con otra rama, cuyos nervios, que también es el nervio vago, dorsal, perdón, y va todo a nuestra panza. Vieron que dice que nuestro panza es nuestro segundo cerebro. Hay un 80% de las ramas que van desde nuestros órganos vitales al cerebro. Entonces, cuando hay una situación en donde me paralizo, en donde me congelo, para no abrumarme, dejo de sentir, pierdo contacto, me disocio. Los animales se hacen los muertos, dejan de emanar olor, el depredador da vueltas, no lo siente y se retira, y el animal se sacude, literalmente, sacude su sistema nervioso y vuelve de alguna manera a su función vital. Lo que sucede con nosotros y nosotras es que hay partes, aunque nos sacudimos y la situación pasó, hay partes que quedan congeladas y retenidas en el tiempo. Y tal vez yo viví una situación, como les compartía la mía personal, de hace 6 años atrás o 5 años atrás, y cada vez que mi hija se enferma, yo siento esta emoción o esta sensación física adentro. Es que hay una parte que queda de alguna manera todavía allí. Es muy importante esta función. Es lo más inteligente que podemos hacer ante una situación de peligro. Esta es la fisionomía básica de este sistema nervioso ante una respuesta, ante un trauma. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Hay diferentes niveles, como les decía. Por un lado, a nivel físico, aumento de la acción cardíaca y pulmonar, inhibición de la acción estomacal e intestinal, pérdida de visión periférica. No sé si les ha ocurrido alguna vez que no registro nada alrededor, estoy acá como si fuera un caballo con sus, ¿no? Para no sacar el foco de esto que necesito. Está toda la atención concentrada ahí. Temblores. Uy, esperen que me fui. Acá estamos. La activación de las hormonas como la adrenalina y el cortisol que están, ¿no?, en el sistema glandular. La sangre se va a las extremidades para poder atacar. Todo esto sucede en instantes, en segundos en nuestro cuerpo físico. Emocionalmente puede haber enojo, grandes enojos, angustias, hiper o hipoactivación, esto es decir, estamos allá arriba con nuestra respiración, con nuestra velocidad, como si estuviéramos en peligro, o estamos desconectados, desconectados de nuestro propósito, desconectados de nuestro deseo, como adormecidos. Estamos disociados, es decir, siento una cosa, pero pienso otra. O no siento nada. Hay personas que llegan a la consulta en donde les cuesta mucho hacer contacto con lo que sienten. Por otro lado, hay efectos mentales de diferentes graduaciones. Todo esto que les estoy compartiendo, por supuesto, hay diferentes niveles de traumatización, ¿no? No es lo mismo haber venido de la guerra que haber tenido un abuso cuando tenía 5 años, que haber perdido a mi mamá cuando tenía 15. Depende del contexto, la edad y la situación, es que esto afecta de diferente manera en el cuerpo. Aquí tenemos, bueno, la sensación de pérdida de control, de impotencia, la disociación, se fragmentan los canales de comunicación en nuestro cerebro y por supuesto hacia afuera. El espacio se comprime, siento que no tengo suficiente tiempo, que no tengo suficiente espacio. Falta de memoria, no recuerdo, desórdenes mentales, enfermedades mentales. Y por último, y uno de los que también vamos a retomar mucho porque es lo que nos interesa aquí en la consulta, ¿qué nos pasa relacionalmente? ¿No? Con todo esto que estamos hablando deducimos que si una persona no se siente en contacto consigo misma, no se siente en un espacio seguro
internamente, no hay coherencia entre lo que siente su cuerpo, sus emociones y su mente, a la hora de ir a un espacio, también, por supuesto, todas las relaciones se van a ver afectadas, ¿no? También allí hay incoherencia o desincronización en la comunicación, también hay disociación, muchas veces hay dificultades en pedir ayuda porque el trauma aísla. Es algo que vivimos en la pandemia, ¿no? El trauma nos aisló de alguna manera, nos desconectó. Y al estar aislados y la imposibilidad de pedir ayuda, este abrumamiento no lo podemos digerir e integrar y tiene también diferentes efectos. La violencia, la indiferencia también ante la necesidad del otro, el no registro del otro. Entonces, estos son algunos de los efectos. Y por último, antes de tomar todo esto e ir concretamente a los ejemplos, les quería compartir algo que está conectado y que es muy importante para mí, que es el concepto de regulación. Es decir, para sentirnos, como les decía, seguros y en conexión, nuestro sistema nervioso está en contacto permanente, se comunica con otro sistema nervioso, creamos como un circuito. En este momento somos una gran red, un sistema nervioso que, aunque no nos veamos ni hablemos, estamos en contacto y en comunicación. En un sistema familiar sucede lo mismo. Entonces, si ustedes a través de escucharme se sienten seguros, resonantes, hay algo que puede relajarse, se pueden abrir a escuchar. Ahora, si lo que yo digo de alguna manera a ustedes les puede generar peligro, o si yo hablo en un tono que a ustedes les puede generar sensación de desprotección, o si yo tengo ciertos gestos o ciertas miradas, o sea, si su sistema nervioso con el mío siente que no se puede sintonizar, de alguna manera se van a activar automáticamente estas respuestas. No sé si alguna vez les sucedió de hay alguien que se quiere ir de la consulta, que se siente muy activado, o hay alguien que no podemos hacer contacto. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora, cómo crearnos, cómo regularnos, pero para que la persona se pueda autorregular, que es lo que por lo menos a mí me interesa, que cada persona escuche los recursos que tiene, los pueda tomar y pueda hacer un proceso de transformación con estas situaciones traumáticas, es importante para que esa autorregulación se dé, que primero haya una corregulación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nacemos, ¿no? Tenemos un imperativo biológico que es que para que la vida se sostenga, somos corregulados por mamá, papá, abuelo, abuela, quienes me cuidaron. Es decir, yo no puedo regular mi temperatura, no puedo regular mis esfínteres, no puedo regular mi alimentación y no puedo regularme emocionalmente. No tengo lenguaje, o sea, nacemos completamente vulnerables. Por lo tanto, esos primeros años desde el vientre hasta los primeros años en donde ya puedo ser más independiente, dependo completamente de esa corregulación. Cuando se da sanamente, y a mí me gustan estas imágenes porque es puro nervio vago, como les decía, ventral, ¿no? Pura conexión, pecho, contacto. Me sucede algo, me caigo y mamá me dice, te caíste, y me pone palabras a esto, y me acompaña y me aloja. Todo mi sistema nervioso se puede ver como corregulado. Estoy en un espacio seguro, estoy con mamá, estoy con papá. Es coherente porque me duele y mamá me dice, sí, te dolió. Entonces tengo permiso para sentir ese dolor. Cuando esta corregulación se da, somos adultos que estamos enraizados, que estamos en contacto con nosotros mismos, conscientes de lo que nos pasa. Ahora bien, generalmente venimos de familias, de historias en donde hubo mucho dolor, en donde hubo silencios, secretos, en donde hubo mucho trauma y por lo tanto muchas veces fuimos desregulados, es decir, nos hemos sentido solos, inseguros, ignorados, que no necesariamente significa que haya habido violencia, puede ser que yo siempre doy este ejemplo. Mi papá tal vez nunca me pegó, pero cada vez que él llegaba y ponía la llave en el llavero dentro de la puerta, yo estaba atenta escuchando a ver si ese sonido era un sonido fuerte o suave. Si era fuerte, yo sabía que papá había venido enojado y no lo podía hablar. No es un ejemplo personal, pero lo tomo como ejemplo porque algunos dicen, sí,
Claro, sí. Bueno, ahí hay un nivel de tensión constante, es decir, yo estoy atenta, no estoy tranquila, relajada, viene papá y yo me acerco, sino que estoy atenta a ver si hay algún tipo de peligro, a ver si yo me puedo acercar y él va a estar disponible o no para mí. O papá y mamá están, pero estaban emocionalmente en otro lugar, o ocupados con otra cosa. Entonces, cada vez que hay una desregulación, de alguna manera hay una pérdida de contacto conmigo misma y hay una dificultad en poder autorregularme. Entonces es muy importante este concepto de regulación porque justamente es lo que vamos a trabajar con los ejemplos también. Entonces, como decía recién, a través de la corregulación aprendemos a autorregularnos. Dejemos una coherencia entre lo que nos sucede en los diferentes niveles. De esta manera aprendemos a manejar nuestras emociones y nuestro sistema energético, aprendemos a adaptarnos a lo que sucede en el entorno, a ser más flexibles, a ser más permeables. Aprendemos a estar en contacto con nuestro deseo, porque nuestro propósito, nuestra alma, nuestra intención necesita encarnarse, y para encarnarse necesita tener un cuerpo, ¿no? Y para tener un cuerpo necesita, es como un sistema de cañería. Si yo tengo mi cuerpo, mi emoción y mi mente de alguna manera alineados, hay algo que tiene que ver con mi propósito que fluye. Pero cuando no, cuando yo tengo un deseo, una intención, pero de alguna manera estas situaciones están alojadas en mi memoria, va a ser más complejo poder también realizarlas. Entonces, visto todo esto, quiero tomar algunos ejemplos. Los nombres, por supuesto, no son reales, los casos sí. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Como yo, como consteladora, hay diferentes formas de trabajo. Algunas personas trabajan con varias sesiones, otras personas las vemos uno solo, pero ¿qué recursos y herramientas tengo yo? Teniendo en cuenta que la persona viene con toda esta información para crear un espacio de regulación confiable, segura, para poder crear un espacio contenedor en la consulta. Porque yo puedo tener muy clara la teoría, puedo tener los órdenes de Hellinger incorporados, puedo tener, pero si no tengo contacto con el consultante, si no tengo escucha, si no tengo conexión o resonancia, si no tengo registro de que algo de lo que trae esa consultante es mucho para mí, porque toca mi propio trauma y es un punto ciego, si no tengo eso, puedo generar una retraumatización, puedo generar un daño en un espacio, aunque tenga las mejores intenciones de trabajo. Entonces, para mí es muy importante registrar realmente cuándo se puede, cuándo no, y qué recursos puedo tener. Entonces, primero pongo acá el tema de consulta. Yo en lo personal trabajo con un tema de consulta, es decir, pregunto para qué vino esta persona. Delineamos un tema. En la historia familiar hay mucha historia, hay mucha rama en ese árbol por mirar y es importante tener un foco para también cuidar, como poner un marco a ese trabajo. Ese marco puede ser un encuentro, pueden ser varios, pero hay un objetivo juntos. Entonces Juliana entró a la consulta. Y es importante esto mencionarlo porque entró como con la respiración muy, muy agitada, entró sin poder, como a gran velocidad al espacio, entró sin poder hacer contacto conmigo con la mirada, entró muy como desalineada consigo misma, eh, como a una hipervelocidad en general, de su habla, de su respiración. Así llega, se sienta, y todos estos son elementos que yo tengo que mirar pensando en esto, ¿no? Lo que el trauma hace, que es la hiperactivación. Entonces, cuando se sienta, me empieza a contar que había sido mamá hace poco tiempo y que le aparecieron en ese maternar muchos miedos, miedos a repetir su historia, ¿no? Específicamente me habló de su mamá y de que ella veía que ahora se veía como su mamá y que ella siempre lo había rechazado. Entonces, en las constelaciones decimos lo que rechazamos se repite, lo que en el sistema se excluye se repite. Y cuando le pregunto específicamente por su mamá, me cuenta que su mamá había sido una mujer muy violenta con problemas psiquiátricos y ella había sufrido mucha violencia de niña, ¿no? Entonces podemos hacer este hilo ahora, en este momento que ella se encuentra en ese lugar de mamá, toda esta memoria que estaba alojada en su cuerpo, que estaba congelada o retenida, aparece, ¿no? Como una oportunidad de mirar.
Entonces lo primero que yo acá pongo es mi actitud, es decir, ¿qué hice yo cuando ella apareció? Cuidé mi postura corporal, mis pies en la tierra, mi respiración. Si la otra persona no puede entrar su aire, yo de alguna manera soy el aire o la que habilita una respiración que pueda, ¿se acuerdan esto de la retroalimentación? Que pueda generar un espacio en donde la persona pueda respirar conmigo. Todo esto en silencio, ¿no? Cómo la miraba, el tono de voz, es decir, cuando ella no me mira, yo igual mantengo una mirada y mantengo un tono de voz que invite a poder, no falso, ¿no? Pero sí que invite a poder encontrar esa calma. La escucha, hay una escucha que se llama escucha activa, dice que es como si tuviera oídos en todo el cuerpo, es decir, yo estoy en contacto en todo mi cuerpo, sintiendo esa ansiedad también en mí. Es importante, yo trabajo mucho con el cuerpo, ahora les voy a compartir cómo hablando la mirada, es decir, ella se juzgaba mucho a sí misma por esta situación, entonces yo soy la primera que tengo que ablandar la mirada, no solo hacia ella, sino hacia su mamá y hacia su historia. Todo lo que el terapeuta excluye o la facilitadora excluye, también lo está excluyendo en la consulta, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo trabajo en mí, cómo yo estoy dispuesta a recibir, cómo yo soy esa regulación de la persona. Ese es el primer paso, porque si yo estoy cerrada, si yo me agito con ella, vamos a ir las dos a un lugar que no va a ser saludable. Y en este caso era muy necesario, porque estaba muy activada ella, que yo esté realmente en presencia ahí. La forma de trabajo que tengo yo no es con muñequitos, sino es con el propio cuerpo. Es decir, la persona es la que representa cada lugar. Trabajo con unos papelitos que ahí están. En los papelitos ponemos nombres. En este caso pusimos a la mamá, al papá y a Juliana. Empecé por ahí. Y lo que hicimos es, la persona, en este caso no, ahora les voy a compartir, trabajo con papelitos, es decir, la persona como si fuera una constelación grupal, pero individual, se para en cada lugar. Muchas veces empiezo a ciegas, es decir, en vez de que se vean como ahí, los papelitos están dados vuelta, la persona no sabe de quién se trata ese lugar y se conecta con su cuerpo, registra cómo está ahí. Hacemos una primer pasada por los lugares, y a partir de esa primera lectura de imagen, los papelitos a veces, generalmente le pido a la persona que los coloque, como cuando se colocan representantes, porque eso ya nos da una información. Y, y a partir de ahí hacemos los próximos pasos. En este caso, cuando una persona está tan activada, muchas veces primero buscamos esta regulación, se calmó, estuvimos compartiendo, por supuesto, un rato, hicimos un momento de entrevista, le fui haciendo preguntas sistémicas, etc. Y a la hora de trabajar, me paré yo en el lugar de su mamá. Es decir, yo a veces hago de mora, hago de facilitadora y hago de un rol determinado. A veces ocupo esos lugares. Primero, a veces lo hago porque hay personas que vienen que nunca constelaron y entonces es una manera de chequear la información. Y a veces lo hago para que la persona lo pueda mirar como a mayor distancia, como es el recurso de los víncores o de los muñequitos. Entonces, cuando yo me paro, en este caso, en el lugar de su mamá, que es el lugar en que acordamos de empezar a trabajar, ella empezó a agitarse de nuevo y en un momento yo siento de que me tenía que tirar en el piso, ¿no? De una energía que me llevaba al piso. Cuando lo hago, ella se asusta mucho, ¿no? Hace este gesto para atrás y se empieza como a otra vez agitar. Entonces yo ahí tengo que otra vez pensar, no puedo descuidar un trabajo, no puedo continuar si una persona está de alguna manera tocando un trauma de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Pausé el trabajo. Apareció mucho miedo, me dijo que tenía miedo, entonces pausé el trabajo hasta acá, ¿no? Me corrí. Es muy importante este lugar de salir y volverlo a mirar como testigo, es decir, yo tomo distancia de la constelación y observamos juntas qué es lo que allí estaba pasando. A partir de ahí se fue calmando nuevamente, ¿no? Y ahí quedó el trabajo, no volvimos a tocar ese tema. Ella quedó muy sorprendida de que dice, no sabía que tenía todo esto guardado aquí, no sabía que esto estaba acá. Entonces hicimos un proceso, dijimos, bueno, fue mucho para ella, fue volver a dimensionar todo lo que ella, su niña, tenía todavía allí guardado y todo lo que su hijo le traía a través de su propia maternidad.
Y de repente de estar focalizada en el hijo, se empezó a focalizar en su niña y en su historia hacia atrás. Fue un enorme paso para ella. Entonces dijimos, hasta aquí, ¿no? Ahora hagamos una integración de esta sesión, es decir, necesito un borde, un comienzo y un final. El final yo trabajo de diferentes maneras. A veces el final es un momento de silencio, de invitar a que vuelva a cerrar los ojos, de que escuche cómo está ahora el cuerpo. A veces el final es, utilizo mucho la imagen de la semilla, que es, imagínate que este trabajo que hicimos está guardado ahora dentro tuyo y que va a seguir creciendo como una semilla, que tu cuerpo es esa tierra y que es muy importante cuidar esa semilla para que crezca, darle sol, darle agua, es decir, qué cuidados en el día a día esa persona tiene de contacto consigo mismo y con esto. Es una metáfora que muchas veces utilizo. A veces le vuelvo a preguntar cómo se siente y le hago una pequeña devolución, un pequeño resumen de lo que surgió ahí. Con Juliana seguimos trabajando algunas consultas y en algún momento sentí que tenía que derivarla. Y esto es muy importante también desde mi perspectiva, es cuál es mi lugar, qué herramientas tengo yo y también cuál es el límite de la ayuda, ¿no? Acá dice, yo le sugerí le pregunté si estaba en una terapia, le sugerí que tal vez tendría que hacer un proceso terapéutico, ¿no? Le pregunté si, bueno, esto, ¿no? Si ya trabajaba con alguien, porque a veces trabajo en red con otros terapeutas, hay psiquiatras, psicólogos que me envían pacientes y viceversa. Registrar cuál es mi límite. Después de algunos encuentros y después de ella de haberme cancelado algunos encuentros, ya, yo dije, bueno, hasta acá llegó mi ayuda y necesita otro tipo de acompañamiento ahora. Y eso yo siento que es muy importante también para cuidar el trabajo. ¿Qué casos podemos tomar? ¿Hasta dónde la persona está dispuesta? Y hasta dónde es nuestro límite también. Bien, no sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos bien todavía, ¿no? Sí. Entonces, les quiero Sí, compartir el estamos bien de caso. tiempo todavía. Genial, gracias. El caso de Lucía. Lucía viene diciendo, contándome que estaba muy enojada, que era una persona muy irascible y que estaba muy enojada con su pareja, que ahí se manifestaba mucho, que ella se daba cuenta que no era con él, pero que ella le gustaría tener otro tipo de relación de pareja. Desde la mirada sistémica, muchas veces lo que sucede en este espacio de vulnerabilidad con la pareja tiene que ver con los primeros registros, ¿no? De mi propia historia, de mi papá y mi mamá, de cómo ellos se vincularon como pareja. Entonces, cuando le pregunto por esto, me cuenta que cuando yo tenía 2 años había sido abandonada por su mamá. Esto a mí ya me da una pauta de un trauma de apego, de un amor interrumpido, y que sabemos que el amor interrumpido genera muchas dificultades a la hora de sentirse seguros en una relación, porque ese lugar que les contaba de seguridad, de cariño, de contención fue roto, fue quebrado, y por lo tanto, a la hora de entregarnos nuevamente un amor, surge toda esta memoria de peligro, ¿no? Entonces, ella no estaba en un proceso terapéutico, a veces también lo pregunto, cuando hay personas que vienen con temas difíciles, les pregunto qué tipo de acompañamiento están haciendo, porque no es lo mismo si ya están en un proceso que no. Entonces, de nuevo, primero trabajé con la actitud, vuelvo a ese lugar, como yo miro con buenos ojos a ese enojo, si la persona lo rechaza, tiene un sentido y un significado, aunque no lo sepamos. Y con ello trabajé con imágenes, que es el otro gran recurso que utilizo, es, además de trabajar con el cuerpo, el recurso del trabajo con imágenes internas. Generalmente los combino. Entonces ahí lo que la invité fue a cerrar sus ojos, a respirar, a conectarse con ese enojo y a darle el lugar en el cuerpo al enojo. Es decir, la persona cuando viene con un tema que no quiere, puede ser un síntoma, una enfermedad, lo que quiere hacer es sanarlo, sacarlo, pero si primero no le doy espacio y tomo el mensaje que trae, después eso se acrecienta muchas veces también. Entonces, por supuesto, ella se juzgaba mucho con este enojo. Entonces, hicimos un ejercicio de contacto con el cuerpo. Cierra tus ojos, sentí dónde está, como si le das lugar al enojo. Entonces dijo, está en la panza. Entonces le invité a que de a poco respire y que le dé espacio a ese enojo en la panza. Y ahí
le pregunté, ¿cuántos años tiene ese enojo? Es otro recurso que a veces utilizo. Preguntar la edad que siente la persona que tiene en ese enojo. A veces me dicen, ¿es un enojo actual? O ¿es un enojo actual o sos más pequeña? Entonces ella me dijo que era muy chiquita, ¿no? Entonces me dijo, tengo 2 o 3 años, que era la edad que coincidía, ¿no? Cuando su mamá se va. Entonces nos quedamos ahí y le dije, yo lo siento con vos, vamos a respirar acá. Y cuando empieza a sentir ese enojo, empieza a sentir miedo. Atrás del enojo muchas veces hay emociones, como decía, que fueron tan abrumadoras que me congelé. Una niña de 2 años no puede sentir el miedo que implica que su mamá se vaya, porque es mucho la abruma, se quema este cableado interno. Entonces, cuando apareció su miedo, empezó a querer irse corriendo de ahí. Respuesta ante el trauma, quiero huir de acá. ¿Qué hicimos? Primero otra vez, yo estoy acá con vos, a veces trabajamos con ojos abiertos, la invito si es mucho para vos, puedes abrir los ojos y estoy acá sintiendo con vos el miedo y nos corregulamos juntas, desde mi presencia, desde simplemente estar en sintonía con ella, sin hacer nada. Y otras veces utilizo una herramienta que es el anclaje, es decir, bueno, que esto ya lo dije, ¿no? Esto de darle, hacer contacto con el miedo, acá, anclarse en un espacio seguro. Entonces le dije, ¿qué lugar? Es decir, yo necesito segura para sentirme ese miedo, para poder sentir ese miedo. Necesito encontrar un espacio interno seguro. Entonces la invité a que elija, digo, ¿qué lugar vos te sentís segura? Entonces enseguida me dijo el living de la casa del comedor de la casa de mi papá y mi abuela, que es con quien ella se quedó. Ella se queda con su papá y con su abuela paterna. Y entonces automáticamente su cuerpo hizo esto, se alivió. Hay que ir aprendiendo a escuchar a los cuerpos y a ver cómo es que generalmente la persona baja su tono muscular, se distiende algo de su rostro, puede respirar mejor. Y esto empezó a pasar. Entonces el anclaje es una herramienta importante también. Cómo la llevo a la persona a que encuentre un lugar en donde ella pueda sentir este miedo, sintiéndose segura. Cuando nos quedamos un rato allí con ella, ya habíamos hecho un gran paso porque pasamos del enojo en la pareja al enojo de su niña y del enojo de su niña a su miedo. Y ahí la invité a que imagine que estaba su niña también sentada en una silla ahí. O sea, traje la imagen como si separáramos a la niña de su adulta, para que ella pueda ver que ahora ella como adulta puede ser la correguladora de su niña. Ella ahora como adulta puede sentir este miedo. En aquel momento era muy pequeña, era peligroso sentirlo, pero ahora puede. Entonces muchas veces utilizo este recurso de trabajar con nuestra parte de herida. Puede ser niña, puede ser adolescente, puede ser a los 20 años cuando tuve un aborto y nadie me acompañó. ¿Cómo trabajo vinculando mi edad actual y haciendo un proceso de integración con esta niña? No la tomo, ella hizo un seguimiento de ahora la siento a UPA, y cómo se siente tu niña, está tranquila conmigo, el miedo va pasando, entonces se fue haciendo un proceso de integración, por lo menos un paso, porque si hay algo muy importante en este trabajo con el trauma es, en química se llama titración, es si yo tengo ácido y tengo soda cáustica y lo junto, de golpe hay una explosión, pero si yo voy echando gotita por gotita, se va mezclando y se puede producir una alquimia ahí. Entonces, esto es lo mismo. Muchas veces las constelaciones vamos de golpe, aparecen las dinámicas de víctima perpetradora, aparece el abusador y la abusada, aparecen, y a veces la persona no puede tomar esto de golpe y no le podemos exigir eso tampoco. Entonces, el poder a veces hacer como ir más lentos, ir más rápido en algunos casos. Y entonces ese proceso de titración va generando un poder volver a sentir esto, un poder volver a integrar para irme de allí, para generar otro tipo de recursos. Y acá utilizamos con ella algo que es de una terapeuta que se llama Deb Dana, que trabaja con la teoría polivagal, que es esta teoría que les compartía de los diferentes lugares en donde está el nervio vago, que me sirvió mucho en las consultas con ella, que es imaginar una escalera, mi sistema nervioso como una escalera. En la parte más baja está este lugar de colapso, inmovilización, congelamiento, que les decía que iba todo al vientre, ¿no? Esa parte del nervio. En la parte del medio está
la parte del sistema nervioso simpático que se activa, lucha o fuga, la que busca este movimiento. Y en la parte más alta de la escalera es la parte del nervio que les contaba que conecta el corazón con el rostro, que es el lugar seguro. Entonces con ella estuvimos trabajando. Primero la invité a que pinte esta escalera. Si tuvieras que imaginarte un color para cada estado, ¿cómo te sentís acá? Negro surgió. Puede ser en blanco. Silencioso, oscuro, es un sótano. Metáforas de cómo es este lugar. Y acá, ¿cómo te sentís? Esto es el estado bomba, o acá estoy, ese es rojo, es el estado de Superman o de hipervelocidad, de lo que fuera, ¿no? Metáforas que la persona, pero no dadas por mí, sino que la persona vaya registrando cómo es en cada estado. Y por el otro lado, es el estado seguro, el estado donde me siento conectada, el estado, entonces puede ser la pinto de color pastel, puede ser, acá es el estado en donde aparece la naturaleza. Entonces la persona, fuimos trabajando con ella en identificar en su día a día cuándo estaba en cada lugar, qué le pasaba en su cuerpo, si se aislaba de las relaciones o estaba conectada, y qué recursos la podían ayudar a salir de estos estados más bajos y medios de la escalera y quedarse en un lugar seguro. Es muy importante para mí cuando uno trabaja así continuado que la persona se comprometa a crear nuevos hábitos, es decir, la meditación, el contacto con la naturaleza, el arte, los amigos, la alimentación, que la persona pueda comprometerse en un proceso, porque más allá de lo que hagamos en la consulta, necesitamos tejer una coherencia en la propia vida. Y entonces, esta escalera la íbamos retomando en las consultas y ella iba pudiendo despegarse de alguna manera de eso que ya era de ella, identificada con esos estados, y poder identificarse con otros. Y pudo ver como muy rápidamente, sobre todo a través de la mirada de sus amistades, me iba contando que tenía más espacio adentro, que ya no reaccionaba tanto. Y eso es un gran símbolo de que la persona pueda sentirse segura y conectada. Y por último, les quería compartir algo general de las sesiones online, que tanto algunos veníamos trabajando de antes, otros no, pero que en la sesión online es muy importante cómo crear un espacio seguro. Es diferente porque no estamos los dos, sin embargo sabrán, si estamos acá es porque lo hemos experimentado, que hay mucha conexión y que se puede trabajar muy bien también, con la misma efectividad. Y a mí me gusta trabajar con algunos recursos, que es primero decirles antes a la persona, preguntarles si ya ha tenido experiencia, porque no es lo mismo si vengo trabajando hace 2 años con mi terapeuta que nunca lo hice. Entonces es importante para nosotros tener en cuenta esto. Si nunca lo hizo, le podemos invitar a que en su casa cree ese espacio seguro. En nuestro consultorio nosotros elegimos los objetos, las luces, los adornos, creamos ese espacio físico. Acá que ellos puedan crear ese espacio. Perdón, estoy con mi hija acá y me pide algo. No puedo ahora, chiquina. Bueno. Uh-huh. Y esto lo voy a tomar acá, en los imprevistos. A veces pasan estas cosas en las sesiones online, que es, estamos Así en es. casa, ¿no? Así es, Mora, así es. Nosotros hemos Estamos en interrumpido casa casa. Ajá, y en tal cual. casa puede suceder que haya imprevistos, como que estoy sola y vino mi hijita chiquita a pedirme algo. Entonces los imprevistos también los tomamos, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó algunas veces de que estábamos por entrar, justo habíamos charlado la entrevista previa, estábamos por entrar, o la persona estaba en un momento muy importante y alguien abre la puerta, interrumpe, como esto aquí. Y lo tomo porque los niños están conectados completamente con el sistema. Entonces, o de repente se congela la pantalla. Me pasó muchas veces, está hablando de su mamá y las dificultades que tiene con relacionarse y se congela la pantalla, o se sale la conexión. Entonces, Internet está al servicio, es un campo de resonancia también. Y es muy importante tomar todo tal cual es, como diría el maestro Hellinger, reconocer lo que es como es y darle un lugar. Entonces los imprevistos en lo online, en vez de creer que no tienen que suceder, más allá de invitar a la persona a un espacio que esté sola, más allá de pedirle por favor esa exclusividad, lo que fuere, tomarlos también, ¿no? Otra cosa muy importante es la distancia en la pantalla. Yo lo uso mucho como recurso, que es, muchas veces sucede que estoy
la persona se siente abrumada y que yo necesito acercarme, o al revés, que la persona se aleja, habla de un tema y se aleja mucho. Entonces, la distancia en la pantalla nos regula la relación y es importante a veces utilizarlo como recurso también. Esto es mucho para vos, nos podemos alejar. Sientes que estoy lejos, me acerco, estoy acá con vos. ¿Cómo crear un espacio de conexión dentro de la pantalla? Otro recurso, utilizar los elementos del hogar. A veces algo nos llama la atención y le podemos preguntar, veo que allí tienes un cuadro, ¿quiénes son? Sí, mi papá y mi mamá. Ah, a ver, y podemos utilizar o almohadones si la persona necesita, por ejemplo, en un momento hacer un contacto de un abrazo o una manta para sentirse protegida. Los recursos que la persona tiene. Yo a veces en el hogar también trabajo con la disposición. Por ejemplo, la persona representa a su propio sistema y entonces le pido que tenga un espacio atrás para poder ubicarse en los papelitos. Y acá lo que hago, les quería compartir, trabajo como en incógnita, es decir, así como en la consulta presencial trabajábamos sin ver los nombres, acá lo que hacemos es poder, es poder, ahí está, es poder poner números y yo sé de quién representa el número, pero la persona no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el papá representa el 1 y la mamá representa el 2. Esto, ¿no? Trabajar con números de incógnitas. Yo sé de quién es el papelito, la persona no, separen su hogar en los papeles y después yo le cuento de quién es cada lugar. Entonces, esa es una manera de trabajar en el espacio sin que la persona tenga su preconcepto y que de alguna manera se puede realizar muy bien también. Hasta aquí se me ocurría, ¿cuánto tenemos, Carola? En total tenemos 12 minutos para terminar. Entonces vamos a hacer un espacio de, vamos a cerrar, si quieren los ojos, les voy a invitar a hacer una pequeña respiración con todo esto que hasta aquí les hablé. Entonces busco, si puedo, si estoy en una silla, poner los 2 pies a la tierra. Si estoy con zapatos me puedo descalzar. Si estoy en el suelo puedo sentir bien la pelvis apoyada. Y vamos a buscar hacer contacto con la respiración. Y simplemente hacerle un espacio a lo que escuchamos hasta acá. ¿Qué le pasa a mi cuerpo en este momento? ¿Cómo estoy con esto que escuché? ¿Qué me resonó? ¿Qué sentí que tenía sentido para mí? ¿Qué recursos reconocí que yo utilizo? Pero sobre todo, ¿cómo está mi cuerpo ahora? Registro también cómo están mis emociones en este momento. Estoy tranquila, abierta, estoy cerrado, me siento movilizada por algo en particular. Y cómo le doy un espacio a lo que siento en el cuerpo. El cuerpo como este cuenco que recibe a mis emociones, que le da un borde, que lo contiene. O si tal vez no siento nada en particular, lo que sea es perfecto como es. Y también registro mis pensamientos, qué me quedó de lo que escuché, hacerle espacio, si hay algo que viene y que va, si hay muchas cosas, sí,
está relajada la mente? ¿Cómo está en este momento? La mente también, ¿cómo está la electricidad que hace cable a tierra con mi cuerpo? Y voy a reconocer voy a hacer contacto en este escuchar al cuerpo, a lo que siento y a la mente. Voy a llevar la intención de cada vez que respiro, hablando el contacto de esa respiración con el cuerpo. Como si la respiración fuera una caricia. Muchas veces nos cuesta ablandar la mirada hacia nosotros, hacia nuestra historia. Nos exigimos o tenemos resistencias, entre comillas, que en realidad son recursos que hemos tenido para atravesar estas situaciones difíciles. Tal vez alguno de los temas que mencioné, ustedes mismos lo han atravesado. Y un gran recurso es cómo hago contacto amorosamente, compasivamente. Como hablando ese contacto interno para poder ablandar mi mirada también hacia quienes acompaño. Registrando si es algo que es fácil para mí, que me sale naturalmente, o si me cuesta y aparecen mis juicios. Puedo sumar a esto un contacto externo, poner una mano en mi pecho, en mi vientre, y sentir ese contacto, o en donde sienta, tal vez en alguna otra zona del cuerpo. La respiración es nuestra primera aliada para autorregularnos, para volver a un espacio seguro interno. Y por último, registrar que no estamos respirando solas y solos cada uno en nuestra casa, sino que en este momento somos una red con los ponentes, los organizadores, la presentadora, los participantes, como esta red de sistemas nerviosos, registrando que cada uno está tal vez haciendo esto, que lo estamos haciendo juntos. ¿Cómo se siente eso también? Sentirme parte de una red. Puedo de a poco volver a sentir el aire y cada uno a su tiempo puede, si tiene los ojos cerrados, volver a abrirlos. Y puedo utilizar este recurso para, antes de comenzar el trabajo, antes de comenzar la sesión, puedo utilizar el recurso de hacer contacto, de enraizarme, escuchar estos 3 niveles, poder buscar esta coherencia interna y así disponerme también a recibir a un otro desde otro estado interno. O también lo puedo hacer para cerrar el trabajo juntos, como volver a un lugar de contacto. Muchas gracias. Salma, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, ese cuidado del espacio, y todo es fenomenológico, ¿no es cierto? Pasó, cuando estabas hablando del tema, apareció tu pequeña, así que
Eso también nos puede suceder en el momento que estamos en consulta. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Puedes, por favor, compartirnos tus redes sociales para que puedan seguirte los participantes que están aquí? Sí, claro, es, bueno, Instagram Mora Salzman, Facebook Constelaciones Familiares Mora Salzman, y bueno, esas dos en principio. Ay, qué bueno, Mora. Hay un comentario que nos dice muchísimas gracias, grandiosa Mora, hermoso tu acompañamiento, fantástica tu aportación sobre el trabajo en línea. Algo resaltable, Mora, que en este momento que me llama en una parte de tu ponencia es el tema de que nosotros, acompañando desde las diversas terapias holísticas que manejamos, desde las constelaciones familiares, en estos espacios individuales o grupales, yo que vengo desde las líneas del coaching, es saber hasta dónde es mi límite, porque no todo lo sé. Entonces, ¿en qué momento tú precisas ese derivar a otro profesional? Me gusta. Para mí hay, por un lado es el registro de de mi propio registro, o sea, si yo siento que es un tema que me moviliza mucho, si yo siento que la persona, en lo personal yo a veces hago algunos encuentros, pero no tengo una formación de psicóloga, mi formación es como un poco la que mencioné, y eso no quiere decir que no trabajemos desde los mismos lugares, pero sí que no es lo mismo el encuadre del proceso, ¿no? Y a veces hay temas que mi maestra T. Walsman, quien trajo las constelaciones de Aberta a la Argentina, ella decía mucho tiempo, dijo, yo no trabajo con alcoholismo, y ella ya había hecho la formación y se había difundido, y yo sé como, ¿cómo ella no trabaja con algo? Ella sentía que era su límite, ¿no? Tenía que ver con algo de ella. Entonces, eso es por un lado, ¿cuál es mi límite con algo que siente que me puede exceder? Y después también hay registros de cuál es el compromiso de la persona también. Es decir, ¿qué es lo que yo considero también como parámetros en mi consulta y cuándo siento que eso se está respetando y cuándo siento que no? Por ejemplo, esto que compartí, bueno, la persona fue llegando cada vez un poco más tarde, no lo compartí, pero lo dije, en un momento se fue, después volvió, y en un momento yo dije, le puse bueno, este es el horario que acordamos, ¿no? Lo tomamos, pero esto tiene que tener un encuadre para cuidar el trabajo, y entonces la persona puede tomarlo o no tomarlo. Es como muy fenomenológico, caso a caso también, cuando sí, cuando no. Pero me parece importante primero el registro de mi límite, y para mí lo más maravilloso que tiene Hellinger son los órdenes de la ayuda, su libro, ¿no? Que él escribió hace mucho y que muestra también cuál es la ayuda que ayuda, porque a veces hay muchas buenas intenciones, mucho amor, pero la persona, por ejemplo, no está en su lugar de adulto. Eso es un gran, para mí, muy importante también. Yo trabajo de adulto a adulto. Yo puedo trabajar con la Carola niña, porque estoy trabajando su herida, pero estoy con la adulta. Y cuando eso se empieza a desfasar y la persona empieza a generar una dependencia del espacio en el sentido de que yo la salve, de que yo ocupo un lugar que no es el mío, ahí, por ejemplo, yo no trabajo de esa manera, no hago, ¿no? Y hay terapeutas que sí, pero entonces es como el registro para mí de cómo, de cuál es mi potencial, de en dónde soy buena y de en dónde siento que puedo derivar. Me parece muy importante, ¿no? También que trabajar en red, porque siempre va a sumar más. Por supuesto que sí. Además que hay una de las frases que también manejamos dentro de constelaciones familiares es, cada vez que tocas un alma humana, hazla con el cuidado y el servicio que eso merece. Entonces, nosotros que venimos trabajando este tipo de técnicas, de metodología, es importante saber hasta dónde llegamos. Mora, muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Quédate para que puedas leer las informaciones en el chat. Ha sido muy apreciativa toda tu información y nos encontraremos en el camino. Muchísimas Muchas gracias. 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 Gracias.